nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.
Buenos días. Qué bueno poder tenerle en esta mañana a cada uno de ustedes con nosotros. Queremos, como cada domingo, comenzar alabándole, adorándole a Él. Nuestro Dios es un Dios poderoso, un Dios como ninguno. Así que disponga su corazón para alabarle y cantarle. Acompáñenos. Creó, su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, obras grandes son. Dios gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos siempre. En el plan del hombre salvar. ¿Quién sino el Señor? Limpiar al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Sus planes grandes son. Poderoso
Buenos días. Qué bueno poder tenerle aquí de nuevo con nosotros. Antes de comenzar con el tema, me gustaría darle un anuncio a todas aquellas personas, a todos aquellos hermanos que les interese aprender un poco de música y servir en el ministerio. Me gustaría que se comunicaran conmigo. Estamos pensando fortalecer el ministerio de la música, ya sea que usted conozca un instrumento o le guste cantar o quiera aprender, por favor acérquese, comuníquese conmigo. Queremos ver cómo podemos fortalecer el ministerio. Obviamente, si usted sabe si tiene o no aptitudes musicales, sería mucho mejor, ¿verdad? Porque queremos empezar a enseñarle a ustedes para poder utilizar más instrumentos y fortalecer la alabanza. Así que si usted está interesado, por favor escríbame y vamos a ver cómo nos organizamos para comenzar con este fortalecimiento del ministerio. La semana pasada iniciamos un estudio acerca del libro de Romanos. Leímos Romanos 1 al 3 y estuvimos hablando de la culpabilidad del hombre y el justo juicio de Dios. Así se llamó el tema que estudiamos, de acuerdo a lo que vemos en la carta que San Pablo le escribe a los romanos, donde empieza a mencionar entonces el juicio del Señor contra toda la humanidad, porque éramos culpables, y termina diciendo entonces que no hay nadie bueno, no hay nadie justo, y concluye en el capítulo 3 con una afirmación muy interesante. Dice: concluimos pues que nadie es justificado, nadie será justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Estuvimos estudiando, y si usted no tuvo la oportunidad de acompañarnos, le animo a que vaya a ver este estudio de Romanos 1 al 3. No le estamos dando opiniones personales, sino lo que la Biblia dice, Hoy vamos a seguir estudiando esto, vamos a estudiar Romanos 4 y 5. Y el tema de hoy, ampliando con lo que con lo que nos quedamos la semana pasada en el capítulo 3, el tema de hoy se llama Justificados por fe. Así que acompáñeme a orar, que el Espíritu Santo nos guíe en esta mañana. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, de poder escuchar tu palabra. Quiero agradecerte por cada uno de mis hermanos que está conectado. Te ruego por aquellos que nos escuchan, por todos los que con corazón sediento vienen a ti, Señor. Que tu santa palabra en esta mañana pueda iluminarnos, pueda guiarnos, pueda abrir nuestros ojos. Y si alguien no ha conocido esta verdad, que pueda abrir su corazón, su mente. Ayúdanos a que esta verdad encienda nuestra pasión, alegre nuestro corazón, motive nuestra vida para buscarte más y más y servirte mejor. En tu santo nombre. Amén. Terminábamos entonces la semana pasada con una conclusión que dice Pablo en Romanos 3:28. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Una aseveración que va en contra de lo que la religión tradicional enseña, o con lo que nuestra mente podría pensar, que aquel que es bueno será declarado bueno delante del Señor, aquel que hace buenas obras. La palabra dice: concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y Pablo entonces entra más en detalle en este concepto en los capítulos 4 y 5, justificado por fe. ¿Qué significa ser justificado? Porque leemos esto y puede ser que no entendamos lo que está hablando. La palabra justificado viene de justo y se refiere entonces a ser declarado justo. Decir que alguien es justo, eso es justificar. Es importante comprender estos términos que miramos con respecto a lo que Cristo hizo en la cruz. La semana pasada mencionamos varios de ellos. Hablamos de la redención,
Cuando hablamos de redención nos referimos a la compra que Jesucristo hizo. Hablamos de propiciación, que significa que el sacrificio de Cristo aplacó la ira del Señor. Y hablamos de justificación, que la justificación es ser declarado justo. Estos tres términos Pablo los menciona en los primeros 3 capítulos y es importante saber de qué está hablando, aunque son términos relacionados, son términos distintos. La redención se refiere a que yo fui liberado. La propiciación se refiere a que Cristo fue suficiente para aplacar la ira del Señor, y la justificación es el resultado donde yo fui declarado justo. No solamente debo ser perdonado de mi maldad, sino también justificado. Justificar, como término jurídico, según una definición que encontré, dice, significa absolver, declarar justo y proporcionar sentencia favorable en un juicio. Como término teológico, que es lo que estamos estudiando, es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado, al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, cuando estamos hablando de ser justificado, es que no es lo mismo que ser perdonado. Perdonado es, usted ha hecho algo malo y el Señor ha decidido olvidar su maldad. Eso es perdón. Pero a pesar que el Señor decide olvidar su maldad, eso no significa que necesariamente que Él le vea a usted como una persona justa. Eso es diferente. Significa que perdonó lo malo que usted hizo. Pero la justificación es un acto que va más allá de eso. Además de que se me quita la culpa de lo que hice, soy declarado justo. Pero ¿cómo puedo ser declarado justo si no lo soy? Y esa es la maravilla, lo maravilloso del sacrificio de Jesús. La semana pasada aprendíamos que no hay nadie justo, pero por su sacrificio somos declarados así. ¿A qué nos referimos cuando decimos que somos justificados por fe? Porque dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Significa entonces que esta declaración de usted y de mí no se debe a mis acciones, no se debe a nada que yo haya hecho o que haya dejado de hacer, a nada que haya pensado. No se trata de entonces nuestras acciones y que por mis acciones dicen, él es una persona justa. No. Soy declarado justo por la creencia en Cristo Jesús y en el sacrificio que Él hizo, en que Él es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, que murió, resucitó al tercer día, que murió para pagar mis culpas. A través de la fe, a través de poner mi confianza en el Señor, entonces la justicia de Dios viene a mí. No porque lo merezca, sino otorgada por gracia. Vamos a estudiar entonces el capítulo 4 y 5 de Romanos. Comenzamos, igual que la semana pasada, le pido que busque una Biblia. Vamos a leer bastante. Romanos 4, en el versículo 1, dice, ¿qué pues? Diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vemos entonces varios puntos interesantes aquí. Pablo está tratando de poner un ejemplo de la justificación por fe, y qué mejor ejemplo que poner que al padre de la fe, Abraham. Dice entonces que aunque Abraham haya hecho obras, esas obras no
le justifican delante del Señor. No puede gloriarse delante de él. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, ¿por qué? Porque nuestras obras no impresionan al Señor, porque nuestro actuar no es un actuar conforme a su estándar. Porque a pesar de lo grandioso que Abraham pudo haber hecho, se queda corto para el estándar del Señor. Dice que puede gloriarse, pero ante los hombres quizás, pero no ante el Señor. Y dice en el versículo 3, porque creyó Abraham y le fue contado por justicia. Entonces, Dios justificó a Abraham, fue contado él como una persona justa, no por lo que haya hecho, sino por su fe. Y dice en el versículo 4 algo muy interesante. El que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Está diciendo, cuando usted ha hecho algo, entonces el salario que se le va a dar, no se le está dando como que usted no se lo merezca. Todo lo contrario, se le debe. O sea, usted se lo ganó. Y como usted se lo ganó, entonces, si usted hace una obra, usted se ganó eso. No es por gracia. Y luego en el versículo 5 dice, mas el que no obra, sino que cree, su fe le es contada por justicia. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Él no está diciendo que no hay que obrar, que no hay que hacer buenas obras. Él solamente está haciendo una diferencia entre la obra y la fe. Que cuando algo es dado por obras es porque es algo que se merece y no puede ser por gracia. Si decimos que usted y yo somos salvos por gracia, entonces nuestras buenas obras no pueden contar. Eso es lo que Pablo está mencionando y lo dice un poquito más explicado adelante. Pero lo que él está tratando de decir es poner claro este concepto, la diferencia entre la obra y la gracia. Si yo voy a darle algo por gracia, entonces no tiene que ver nada con lo que usted haya hecho. Y si algo de mis obras ayudan un poco, entonces ya no es inmerecido. Ya no sería por gracia. Es importante comprender este concepto. Cuando algo se me da por lo bueno que yo hice, entonces no fue por gracia, sino que es algo que se me debe. ¿Ok? Entonces, cuando la Biblia dice que usted y yo somos salvos por gracia, está diciendo, en otras palabras, no se toman en cuenta sus obras. Y no porque Dios haya querido hacernos un mal, sino porque si tomara en cuenta nuestras obras, nadie se lo merece. Pero si usted en su mente piensa que algo de lo que usted hace le ayuda a su salvación o a ser considerado bueno delante de Dios, entonces usted está desechando la gracia. Es importante comprender eso. En el versículo 9 al 12 dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Es decir, ¿es solamente para judíos? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Pablo aquí probablemente se enreda un poco, o nosotros lo tomamos así, nos enredamos al leerlo, pero él está aclarando algo bien sencillo. Está diciendo, Abraham le fue contada su fe por justicia antes de ser circuncidado. ¿Por qué hace esta aclaración? Para dejarnos bien claro que la salvación no es solamente para los judíos o para aquellos que tenían la ley, sino que fue dada por fe, cuando la ley todavía no había sido dada.
para que fuera Padre no solamente de los judíos, sino también de nosotros a través de la fe. En el versículo 11 dice algo muy interesante. Dice, y recibió la circuncisión como señal, a fin de que también a ellos, hablando de nosotros, la fe les sea contada por justicia. En los misterios de Dios, entonces, Él permitió que Abraham fuera declarado justo por fe antes de recibir la circuncisión, como señal de lo que pasaría con nosotros, que sin ser circuncidados podemos obtener la justicia por fe. El versículo 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y escuche este pasaje, dice, por tanto, es por fe. Y hay personas hoy en día que le dicen, no solamente es por fe, sáquele Romanos 4:16, por tanto, es por fe para que sea por gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Somos herederos, hermano, usted y yo, no por nuestro actuar, no por las obras que podamos hacer. Nunca fue esa la intención de la ley, sino que por fe. Y dice, es por fe para que sea por gracia. Si usted y yo hemos sido salvados por gracia de Dios, no es por algo que hayamos hecho. Y hay religiones que enseñan, sí, pero debe ser una fe. El fe es el inicio de eso, pero usted también debe hacer obras para conseguir o mantener esa justificación. Es por gracia. Porque al que se le debe algo, entonces ya no es gracia, sino que es deuda. Eso está enseñando Pablo. Ojo con lo que estamos hablando hoy. Hoy estamos hablando de la justificación por fe. El próximo domingo vamos a hablar del pecado. Si usted está pensando que yo le estoy diciendo, mire, no importa lo que usted haga, para justificación no. Pero ese no es el objetivo de lo que estamos mencionando. Una fe real traerá como consecuencia un cambio en su vida. Pero no es un requisito. Es una consecuencia. Son dos cosas diferentes. En el versículo 17 al 25 dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes debe ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Abraham su fe ha sido siempre un ejemplo, un modelo de fe. Alguien que creyó en lo imposible, alguien que creyó en contra de toda lógica, de todo entendimiento, de toda ciencia, pronóstico o esperanza. Abraham creyó. Le dijeron, vas a ser padre de muchas naciones. Y no tenía ni un hijo. Y él decía, ¿cómo va a ser eso? Tenía 100 años y su esposa era estéril. Pero él le creyó a Dios. Y no fue la única cosa que Abraham hizo. Después de eso, se le pidió que saliera y que dejara su tierra
Y él lo hizo, caminó contra esperanza. Ese modelo de fe significó entonces su justificación y habla de algo que debemos nosotros tomar de ejemplo. Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, dice en el 22, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Ese mismo acto de justificación que el Señor aplica a Abraham, se aplica a nosotros, cuando en realidad creemos que Jesús vino, que es el Hijo de Dios, que murió y que fue levantado para perdón de nuestros pecados. Abraham fue entonces el modelo de esa fe, una fe real, una fe profunda, una fe que lleva a actuar, una fe donde toda su confianza está puesta en aquello que cree. ¿Ha creído usted, hermano, en Jesucristo como Hijo de Dios? ¿Ha creído que en realidad Él vino a esta tierra, murió por usted? Si es así, dice la palabra que usted es justificado. Romanos 5, en el versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado, hermano, por fe, no de otra manera, por fe. No por nada que usted haya hecho, no por nada que usted vaya a hacer, por fe. Y menciona algo que estuvimos aprendiendo hace poco. Tenemos paz para con Dios. Es decir, usted y yo éramos enemigos del Señor. Recuerda que hablábamos de eso. Pero a través del sacrificio de Cristo y a través de la fe en Él, usted ha sido declarado justo. El Señor no podía recibirle en su presencia porque usted es un pecador. Usted era un pecador. Y ante los ojos del Señor, esa maldad merecía un castigo. Y no podía acercarse a Él porque Él es santo, inmensamente santo. Santo, santo, santo. Eso lo volvía a usted el objeto de la ira del Señor. Y Dios estaba pronto a destruirle. Eso estudiamos hace 2 o 3 semanas. Pero a través del sacrificio de Cristo, el Señor perdona su maldad, olvida su pecado y le declara justo. Y entra entonces todo aquello que estuvimos hablando, la propiciación. El sacrificio de Cristo en la cruz calma esa ira del Señor. Es suficiente para la demanda que tenía el Señor de castigo. ¿Por qué? Porque Él es el juez, un juez santo, perfecto, el juez del universo. Y aquel que peca debe recibir un castigo. Pero el sacrificio de Cristo fue propicio. Cuando eso sucedió, entonces, eso lleva al siguiente término que mirábamos, que era una redención. Es decir, yo fui liberado, comprado por un precio. Ese precio fue la muerte de Jesús. Como consecuencia de esa liberación, fui entonces perdonado. Todo lo malo que yo había hecho, el Señor lo olvidó y dijo, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En lo profundo del mar ha tirado el Señor mi maldad, como lejos está el oriente del occidente. Ha alejado el Señor de nosotros nuestra maldad. Así nos perdonó. La siguiente consecuencia entonces, porque todo eso que sucedió sencillamente me declara no malo. Pero para que el Señor pueda recibirme, para que yo pueda acercarme a Él, necesito no solamente no ser malo, sino ser justo. Y a través de ese sacrificio, la justicia del Señor vino a mí. Y yo fui entonces justificado. Habiendo dejado de ser una persona pecadora ante los ojos del Señor, sino que un justo. Entonces la consecuencia es la paz con Dios, la reconciliación. 5 términos interesantes
relacionados entre sí, pero que significan diferentes cosas. Propiciación, redención, perdón, justificación y reconciliación con Él. No importa lo que usted haya hecho. No importa lo que usted esté haciendo o lo que usted es o piensa que es. Algo que le atormenta, algo que quisiera hacer y que no puede. Un defecto grande que ve en usted. El Señor le ha perdonado. El Señor ha olvidado su maldad y le ha justificado por fe. Le ha declarado justo, perfecto, delante de Él. Me gustaría a continuación que podamos ver un video acerca de esta maravillosa verdad, que hemos sido limpios, perdonados, declarados justos y sin mancha delante de Él. There's got to be more than going back and forth, from doing right to doing wrong, 'cause we were taught that's who we are. Well, come on, get in line right behind me, you along with everybody, thinking there's worth in what you do. Then like a hero who takes the stage when we're on the edge of our seat, saying it's too late. Well, let me introduce you to amazing grace. No matter the bumps, no matter the bruises, no matter the scars, still the truth is the cross has made, the cross has made you flawless. Simply can't believe that this unconditional kind of love would be enough to take a filthy wretch like this and wrap him up in righteousness. But that's exactly what he did. No matter the bumps, no matter the bruises, no matter the scars, still the truth is the cross has made, the cross has made. Introduce you to grace, grace, God's grace. No matter the bumps, no matter the bruises, no matter the scars, still the truth is the cross has made, the cross has made you flawless, has made you flawless. And no matter the hurt or how deep the wound is, no matter the pain, still the truth is
Somos sin mancha, sin pecado delante de Él. Qué hermosa verdad, qué libertad para usted y para mí, aquello que probablemente lo cargaba. Mirábamos ahí en el video, Él nos ha limpiado. Él nos ha quitado toda maldad, nos ha quitado todo defecto, nos ha quitado todo problema que usted y yo teníamos. Y somos justos delante de Él. Romanos 5, 2 al 11 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué hermoso pasaje, uno de los pasajes que más consuelo y seguridad pueden traer a nuestro espíritu. Dice en el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Usted y yo estamos firmes, hermano. No por obras, sino por su gracia. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Usted puede ser que piense, pero yo me mantengo firme con buenas obras. ¿De dónde sacó esa idea? ¿De dónde las iglesias evangélicas enseñan esa mentira? Porque la verdad del evangelio es que yo he sido rescatado por gracia y por gracia estoy firme. Luego dice, por lo tanto me glorío en la esperanza de la gloria del Señor. Me glorío saber que le veré un día. Y no solamente me glorío en esa esperanza de la vida venidera, sino que me glorío también en tribulaciones. Puedo estar contento a pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas, porque produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice en el versículo 5. Entonces, como yo he sido declarado justo, lo que debe haber en mí es un gozo, es una alegría, es el gloriarme en saber que todo esto es pasajero y que yo he sido perdonado y que estaré con Él. Y luego ratifica una seguridad tremenda, hermano. Dice, mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, estando ya santificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Mire lo que está diciendo el apóstol aquí. Está diciendo, siendo pecadores, Él murió por nosotros. Ahora estamos en una condición de santos. Entonces, mucho más, estando ahora así, seremos salvos de la ira. Es decir, usted y yo podemos estar seguros que estaremos con Él. Que no pasaremos por su ira. Que usted y yo ya no seremos condenados, hermano. Si usted no cree en la salvación eterna, si usted no cree en la seguridad de salvación, no ha comprendido entonces la verdad del evangelio, que yo era muerto y fui traído a vida, sangre de Cristo, fui salvado, fui resucitado con Él, justificado, y estando así, seré salvo de la ira. Es una promesa. Dice más adelante, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El apóstol ratifica entonces la seguridad de salvación. El sacrificio de Cristo me perdonó, me justificó, he sido santificado. Santificado significa apartado para Él. Era el último término que nos hacía falta. Propiciación. Reconciliado, entonces, perdonado, justificado, declarado justo,
reconciliado con Él, santificado, o sea, apartado para Dios. Usted y yo estamos apartados para Él y nada nos separará de su mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esa hermosa verdad. Del versículo 12 al 21 hace una comparación entre Adán y Cristo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que pecaron, en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, hermano. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. A través de Adán, el pecado entró al mundo. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Por un hombre el pecado entró y por lo tanto la condenación para todos nosotros. De la misma manera que la condenación llegó a todos nosotros, de la misma manera llegó a nosotros la justificación por un hombre, Jesús. Él murió en esa cruz y la justicia de Dios llegó a mí. Así como yo no tenía la culpa de lo que había hecho Adán, tampoco aquí yo hice nada. El Señor murió por mí y en su gracia fui justificado. Adán nos pasó su condenación. Adán nos pasó su condenación y Cristo nos pasó su justicia. No deje que nadie le diga o le condene por algo o que le haga sentir menos por algo que usted hizo o pensaba. Usted es justo en la presencia del Señor. Dios nos ha declarado justos, hermano. Tenemos una obligación como eso y es lo que hablaremos la siguiente semana. Una vida de santidad. Pero algo que usted debe entender es, yo ya he sido salvado, ya he sido perdonado, ya he sido justificado. Lo explica ampliamente el apóstol, no por mis obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Su obediencia, su sacrificio nos trajo justicia, por su gracia nada más. Si usted no había entendido esta maravillosa verdad, hermano, quiero pedirle que cierre sus ojos y me acompañe a orar y a decirle al Señor, Padre, no es por mí, sino por ti. Tú me amaste. Moriste por mí y me diste vida eterna. Gracias, Señor. Acompáñenme a orar. Señor, queremos agradecerte por este maravilloso plan, este maravilloso sacrificio, esta redención que hiciste con nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque yo no te buscaba. No había en mí deseo de conocerte, buscarte o seguirte. Pero tú viniste y me liberaste de mi esclavitud, de mi oscuridad, de mis tinieblas, Señor, y me llevaste luz. No por nada que yo hiciera, sino por tu amor. Por tu maravillosa gracia y misericordia. Tu muerte en esa cruz, Padre, me rescató. Y en esta mañana queremos darte las gracias y decirte que creemos que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a esta tierra y que tu sacrificio es suficiente para perdonarme, limpiarme y declararme justo. Te amamos, Señor.
Que cada día más y más personas puedan conocer esta maravillosa verdad y que mis hermanos que están escuchando este mensaje, si alguno de ellos no lo ha entendido, que en esta mañana él decida recibir ese maravilloso regalo de vida eterna. Toca su vida, toca su corazón, su mente, Señor, y que abra su corazón a ti, que pueda llegar a él. Tu santo nombre. Amén. En tu gran amor, tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. En tu gran amor, tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies,
por siempre y por siempre te seguiré. te seguiré. Y yo canto y alabo al Rey que murió por mí. Yo le amo y exalto, me postro ante sus pies. Y yo canto y alabo al Rey que murió por mí. Yo le amo y exalto, me postro ante sus pies. Príncipe de paz, hoy mi vida entrego a ti. Eres santo, Eres santo, poderoso, poderoso, eres digno eres digno de adoración. de adoración. Yo te amo, Yo te amo, yo te escucho yo te escucho y por siempre y por siempre te seguiré. te seguiré. Y yo canto y alabo al Rey que murió por mí. Yo le amo y exalto, me postro ante sus pies. Y yo canto y alabo al Rey que murió por mí. Yo le amo, Principio y fin, me postro ante sus pies. Príncipe de paz, hoy mi vida entrego a ti. Eres santo, Rey de reyes, poderoso Dios, Dios de la creación. Yo le amo y exalto, me postro ante sus pies. Y yo canto y alabo al Rey que murió por mí. Yo le amo, Principio y fin, me postro ante sus pies. Príncipe de paz, hoy mi vida entrego a ti. Príncipe de paz, hoy mi vida entrego a ti. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan una linda semana.